Hoy nos toca el capítulo número 3 del segundo libro de Samuel. Capítulo número 3 del segundo libro de Samuel. Padre Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam Jezreelita. Su segundo, Gilead, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonais, hijo de Aquis. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itrean, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada: si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Entonces envió a Abner mensajeros a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurín. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín.
Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Y he aquí que los siervos de David y Load y Joab venían del campo, y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó a Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido el rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte, y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai, su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba tras del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró, diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto, y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey
Y estos hombres, los hijos de Sarbía, son muy duros para mí. Jehová de él paga al que mal hace, conforme a su maldad. Gloria a Dios. Vamos al principio. Recuerden que ya estuvimos leyendo en el devocional pasado que, como dice aquí al principio, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Y recuerden que todos ellos eran hermanos, todos ellos eran del mismo pueblo, del pueblo de Dios. Pero estaban teniendo esa riña entre la casa de David y entre la casa de Saúl. Estaban en guerra, en pleito. Y aquí vemos, dice la palabra del Señor, que David se fortalecía y la casa de Saúl se debilitaba. Y aquí en el versículo 2 nos comienza a hablar sobre los hijos de David nacidos en Hebrón. Recuerden que hasta donde estuvimos leyendo, hasta el momento David tenía 2 mujeres, 2 esposas. Antes de eso ya tenía una que era la hija de Saúl, pero se la quitaron y se la dieron a otra persona. Y aquí lo nombra él. Pero vamos a decir que legalmente tenía 2. Y son las 2 que primero nombran. Aquí dice, y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam Jezreelita. Esa fue la primera, la mujer que tenía. Tenía antes, que como mencioné, la hija de Saúl, pero se la quitaron para dársela a otro. Entonces tenía a Ahinoam Jezreelita, que le nació Amnón, y su segunda mujer, Kiliat, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. Ya ese lo hemos leído, el hombre que era perverso, malvado. Y David fue con sus hombres a buscar que les diera alimento, y él dijo que él no les iba a dar nada. Entonces David juró vengarse, pero ella, como era una mujer sabia e inteligente, pues tomó comida, preparó todo y le fue a llevar rápido a David toda la comida y todo eso. Y gracias a eso, pues, la misericordia de Dios cayó sobre esa casa. Pero al final, Dios hirió a Nabal y él murió. Entonces allí fue cuando David tomó por mujer a Abigail, a su mujer de él. Entonces ella era la segunda, las 2 que tenía hasta el momento. Pero después vemos que el tercero, Absalón, el tercero fue Absalón, hijo de Maca. Aquí vemos ya es otra mujer. El tercero, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Sur. O sea que tomó ya otra ya. El cuarto, Adonais, hijo de Agit. Otra más. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. Ya va otra más. El sexto, Itrean, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron David en Hebrón. Entonces aquí vemos que David, pues, siguió tomando mujeres, siguió tomando esposas. Entonces aquí vemos que hay 6 y el sexto. O sea que uno, ustedes saben que en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Le tenían prioridad al varón, al varón. Entonces no sabemos si él tuvo hijas, aquí como no los mencionan por eso mismo, no sabemos si tuvo hijas hembras. Bueno, al menos aquí no los menciona, solamente menciona a los varones. A los varones. Entonces, por eso dice, y nacieron hijos a David, pero no menciona si tuvo hembras en este tiempo. Lo cierto es que aquí vemos que mencionan 6 mujeres hasta el momento. Las 6 mujeres tuvieron cada uno un hijo varón. Entonces sigue diciendo que esos le nacieron allí mientras estaban en Hebrón. Fíjense todo el tiempo que va pasando. Ahí pasaron allí varios años. Al menos que esas mujeres quedaron embarazadas al mismo tiempo, no se sabe. Pero ahí pasó un tiempo. El 6.
como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ajá, y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Ustedes saben que en los tiempos bíblicos esto era una falta de respeto, o sea, esto era algo delicado. El que alguien, o sea, el que tomaran como mujer una concubina, una esposa de otra persona, o sea, eso era una falta de respeto, era algo delicado. Y cuando se trataba de reyes todavía peor. Eso era como una ofensa, como un mal, una cosa terrible. Entonces por eso es que el hijo de Saúl le reclama, le dice, y había tenido Saúl una concubina. Fíjense, eso era terrible, el tomar una concubina de un rey, como decía un presidente, eso era una cosa, una falta de respeto muy grande. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Cuando dice que por qué te has llegado es porque tuvieron intimidad, o sea, llegó y tuvo intimidad con ella. Y fíjense, como todo se sabe en esta vida. Entonces el hijo de Saúl, pues lo supo. ¿Por qué te has llegado a la concubina? Dice, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con tus hermanos y con tus amigos, y no te he entregado en mano de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Fíjense cómo dice, del pecado, porque eso era un pecado, eso era una ofensa, eso era una cosa grande, el hecho de que se hiciera esas cosas. Y recuerden que la Biblia también lo dice: no descubrirás la desnudez de tu padre, no descubrirás la desnudez de tu hermano, de tu primo. Cuando dice de descubrir su desnudez es tener intimidad, llegarse hasta la persona. Entonces, vemos que si en esos tiempos bíblicos vemos que era una ofensa, o sea, era un pecado, hoy en día sigue siendo eso pecado. La palabra del Señor habla de la fornicación, la palabra del Señor habla del adulterio. La fornicación es cuando se tiene relaciones íntimas sin estar casado, y el adulterio es cuando se está casado y se tiene relaciones con otra persona estando casado. Los dos igualitos son pecados delante del Señor, y pues uno como hijo o hija de Dios en el pueblo de Cristo, eso no debe ser. Pasa, no debería pasar, pero pasa. Claro que sí pasa. Pero nosotros deberíamos de cuidarnos por completo de eso y tener más temor del Señor. Hablo de la iglesia de Cristo en general. Entonces vemos, y vemos también a David, que ahí va acumulando mujeres, va acumulando mujeres. Por eso es que la palabra de Dios dice que, ay Dios, tantas mujeres hacen desviar al hombre de su camino. Tantas mujeres. El amor como que se comparte, se divide y aleja el corazón de la persona de Dios. Seguimos leyendo. Así haga Dios a Abner, y aún le añada: si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beerseba. Y aquí estamos viendo la guerra tan fuerte que ha habido hasta ahora. Dios le dio una palabra a David. Es más, David fue hasta ungido
porque él iba a ser el próximo rey. Y fíjense que eso no ha sido nada fácil. Eso ha sido guerra tras guerra, se ha levantado, vamos a decir, el enemigo, ahí ha pasado de todo. El enemigo también ha dado su guerra. Ahí ha pasado de todo. Y fíjense todo lo que ha vivido David, para que se dé el cumplimiento de lo que Dios había hablado, porque lo que Dios habla, Él lo cumple. Lo que Dios dice, eso se da. Acuérdense que todo es en el tiempo de Dios. Fíjense ya los años, que hasta ya ha buscado otras mujeres, ya las mujeres le han dado a luz. Fíjense ya todos los años que han pasado. Y hoy en día muchos dirán, ay, que Dios me dio una palabra, pero yo no veo nada. Que Dios me dijo, que Dios esto, que 5 profetas me hablaron y me dijo esto, pero yo no veo nada. Ya han pasado 5 años y nada. Porque muchas veces piensan, el hijo o la hija de Dios, que cuando Dios da una palabra, que eso es ya. En un mes, eso es ya, ahorita en una semana. Y eso no es así. Todo lleva un proceso. Para que Dios dé una bendición, primero hay que pasar por pruebas, por una preparación. Recuerden a José, pasaron muchos años con José. Entonces ese tiempo que hizo Dios prepararle, tratar con él, para que llegara ya hasta el día que Dios le dio lo que había hablado de él. Entonces eso no es así, de que Dios me dé una palabra y ya. Todo, para que Dios suelte una bendición, primero la persona tiene que pasar por proceso. Primero. Dios no da las cosas así como así, porque la persona tiene que estar preparada para recibir. Y vemos a David, un hombre de Dios, un hombre, mire, prudente, un hombre de todo, decía la palabra del Señor allí, y miren todo el tiempo que ha pasado. Y problema tras problema, porque cuando murió Saúl, murieron sus hijos, pensaron de que ahora sí se acabó los problemas, porque se acabó Saúl, ahora sí lo van a poner de rey, y no fue así. Porque este hombre Abner, se había interpuesto y movió allí a toda la gente, fíjense, para que pusieran a otro como rey en la mayoría del pueblo de Israel. Solamente en Judá pusieron como rey por Judá, la tribu de Judá pusieron a David. Pero Dios había dado una palabra que era de todos, o sea, el rey de Israel. Y fíjense que ya han pasado años. Entonces hoy en día también pasa así. Así pasa con hombres, hijos de Dios. Las cosas no son así color de rosa, facilito, todo así, no. Eso hay que pasar una guerra, eso hay que pasar desierto, eso hay que pasar prueba. Hasta que llega el día y el cumplimiento se da por completo. Y aún se da el cumplimiento y sigue la guerra. Eso es una cosa tremenda. Y nosotros como guerreros, como hijos o hijas de Dios, tenemos que echar para adelante en todas las cosas que se presenten. Cualquier cosa que se levante, aquí a echar para adelante. A evitar estar hablando cosas que no debemos hablar. Y a echar para adelante y a seguir creyendo. No importa el tiempo que pase, no importa los años que pasen. Dice que él no pudo responder palabra a Abner porque le temían. Entonces envió a Abner mensajeros a David de su parte diciendo de quién es la tierra y que le dijesen, haz pacto conmigo y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Fíjense. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Fíjense, Mical es la muchacha, la mujer que les dije, la primera que Saúl se la había ofrecido a él, pero después se la dieron a él. Entonces dice, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. O sea que lo que había pasado allí era
que si él le traía 100 prepucios de los hombres filisteos, le iban a dar por mujer a la hija de Saúl. Y él así lo hizo. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido, Paltiel, hijo de Lais. Wow. Ya él tiene ya varias mujeres, David, pero todavía quiere la primera. Que le den también la primera. Que se la quiten al hombre a quien se la habían dado, a su marido también, y que se la den otra vez a él. Padre amado, Dios Todopoderoso. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido, Paltiel, hijo de Lais. Vemos que esas cosas hoy en día no pueden suceder jamás. Esto va en contra de la palabra de Dios, en contra de todo. El Señor nos manda a tener una esposa. Miren todos los desastres que pasan por estas situaciones. El Señor nos manda a tener un esposo, una esposa. Si solamente una pareja, y muchas veces se presentan tantos problemas en ese matrimonio, nada más una pareja, una sola mujer, un solo hombre. Imagínense en esos tiempos. Padre amado. Esas pobres mujeres. Pobres porque ellas no podían presentarse al rey si él no las mandaba a llamar. O sea que si estaban con una o dos veces con ella y después buscando más mujeres, estaban con las nuevas mujeres. Y siempre va a haber una que se va a inclinar por una. No puede amarlas a todas por igual. Siempre va a haber una que le va a gustar más. Siempre va a haber una que la va a amar más. Siempre va a haber una que se va a inclinar. Y las demás en el olvido. Padre amado. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido, Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurín, el hombre llorando por la mujer. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Tremendo. Por eso que la palabra del Señor dice, cuando ya uno se casa, ya uno se casa. Ya uno se casa. Ya uno tiene lo que hay, echar muchas rodillas, ayuno, para que el Señor haga la obra. Porque la única manera de que el pacto se rompa, el matrimonio, es por adulterio. Por adulterio. Y si la pareja agraviada, pues ella perdona o él perdona, también Dios restaura. Dios sana, claro que sí, el matrimonio. Y si hay en la pareja, ¿verdad? Se presenta de que el hombre, hasta puede ser la mujer, que agrede a su pareja, agrede en todas las formas, pues la Biblia pues, permite pues que se separen. Pero separar físicamente, más no divorciarse, porque tendría la pareja que esperar el proceso. ¿Qué proceso? Que Dios haga el milagro, que Dios haga la obra, que esa persona pueda cambiar, arrepentirse y convertirse. O si el Señor se la quiere llevar, bueno, ya ahí quedará entonces en plena libertad de volver a casarse. Pero vemos hoy en día que no pasa así. Las personas tienen problemitas, ya se divorcian y se casan con otra como si nada. Y le pasan por encima la Biblia. Pisotean la Biblia, así le pasan por encima, como que eso no está escrito allí. Entonces el Señor dejó establecida todo en la palabra del Señor. Cómo hacer las cosas. Por eso que uno tiene que vivir la palabra. Muchos ni leen la palabra, ni viven la palabra y hacen las cosas a su manera. Entonces no, las personas no se pueden divorciar, los hijos de Dios. Porque me va mal, porque no nos llevamos bien. Y así nos divorciamos como si nadie, a volverse a casar y se vuelven a divorciar y se vuelven a casar. Donde todo eso es pecado. Dice la Biblia que si eso pasa, si el hombre se divorcia de la mujer por nada más, ¿por qué? Porque quiso, se enamoró de otra. Dice que comete adulterio con la otra. O viceversa. Todo eso lo dice la Biblia. Y nosotros tenemos que vivir la Biblia, hacer lo que la Biblia dice. Por eso que para casarse eso no es fácil. Eso hay que buscar mucha dirección de Dios. Eso no es a la ligera. Porque el muchacho me gustó, es bello. No, hay que orar, hay que ayunar.
Hay que buscar confirmación de Dios, que el Señor muestre y revele si es o no es. Entonces Isbosé envió y le quitó a su marido Patiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurín. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Fíjense cómo todo el mundo estaba claro. Todo el pueblo de Israel estaba claro de lo que Dios había hablado sobre David. Todos estaban claros. Pero ustedes saben que siempre el enemigo se va a oponer. Siempre el enemigo va a querer meter sus pezuñas en todas partes. Y uno tiene que dar esa guerra, esa batalla, uno tiene que pelearla. Fíjense cómo se le presentaba una cosa, se le presentaba otra, y seguía, y más problemas, y más problemas, y más problemas. Y ahí vemos David con una buena actitud. David nunca ahí lo vimos ahí reprochándole a Dios, quejándose, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Ya yo no voy a seguir, ya yo no voy a hacer rey nada. Todo eso es inmadurez. David era una persona muy madura. Fíjense que se le presentaba cosas a David, y él para adelante, él para adelante, él para adelante. Todo lo que se le presentaba, en nada, él para adelante. Lo enfrentaba y para adelante. Y nunca lo vimos hablar cosas que no debía hablar. Más bien un hombre que respetaba, un hombre que amaba a Dios. Y nunca dudó, a pesar de todo lo que le pasó, todo lo que vivía, él nunca dudó de Dios, ni nunca reprochó a Dios, ni nada de eso. Ustedes vieron cómo él en todo momento buscaba la dirección del Señor. Y esa es la misma actitud que nosotros, todo hijo o hija de Dios, debe tener. Así que no se enfoque en los problemas, no se enfoque en las cosas que se le presentan, no se enfoque en eso. Eso no importa. Usted enfrente todo y siga para adelante. Y nunca deje de buscar la dirección del Señor. Siempre busque la dirección de Dios antes de hacer cada cosa. Métase en ayuno, busque mucho al Señor. Y no haga nada hasta que reciba respuesta del Señor. Y ahí está la palabra también, que es nuestro manual de vida, ahí está todo también. David en todo momento buscaba la dirección del Señor, de Dios. Y Dios le respondía. Porque él no hacía nada que Dios no le daba instrucciones. Todo lo que hacía era porque Dios le dirigía. Y vemos cómo se le presentaban a David los problemas uno y otro. Cuando pensaban que ya se le iban a acabar, no, seguían. Y David enfrentaba todo eso. Y así tenemos que ser nosotros. Cuando nos presente cada situación, cada problema, tenemos que ser así, como hacía David. Enfrentaba las cosas y para adelante, y creyendo, y confiando en el Señor. Porque sabemos que muchas veces el enemigo está envuelto en todo eso. Porque el enemigo no quiere que se cumpla el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Ese es el trabajo del enemigo y él tiene que hacerlo. Intentar de que no se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Intentar. Habló también Abner a los de Benjamín y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré, iré y juntaré a mi señor, el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el pueblo que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner,
No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiese. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Fíjense cómo dice aquí. Abner lo mataron fue por venganza. Recuerden que cuando ellos estaban peleando, Abner con sus hombres y los hombres de David, él salió huyendo. Y este muchacho, el hermano de Joab, se le pegó atrás. Pero él le dijo que lo dejara tranquilo, que se apartara a diestra o a siniestra. Y él no quiso. ¿Recuerdan que lo leímos? Y pues vino y lo mató. Y aquí está el hermano. Y todavía le dice, ¿con qué cara veré yo a tu hermano? Y fíjense que el hermano después lo vengó. Lo vengó. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Y cuando David supo de esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová, para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Aquí pasó una situación, fíjense, terrible. David declaró palabras de maldición terrible, terrible, en contra de ellos, de los que mataron a Abner y de su descendencia. Palabras de maldición fuerte, todo, Dios mío, palabras fuertes, de enfermedad, de muerte. Declaró palabras de miseria, de pobreza, de todo tipo de maldición declaró David sobre ellos. Fíjense lo que David hizo, pero tenemos que ver lo que la palabra de Dios nos enseña hoy en día. La palabra nos enseña, ¿verdad?, a no actuar así, a no hacer lo que hizo David. Porque la Biblia nos habla más bien que nosotros bendigamos, más no que maldigamos a nadie. Bendecid y no maldigáis. La Biblia más bien nos manda a bendecir a quienes os maldicen. La Biblia nos manda más bien a declarar palabras de bendición a quienes nos hacen mal daño. Y vemos aquí David cómo declaró palabras, pues. Fíjense cómo dijo, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. O sea que no solamente de la persona quien mató a ese hombre, sino está declarando maldición sobre la casa de su padre, o sea, sobre toda la descendencia. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo. Wow. Eso es enfermedad, pues en sus partes íntimas. Fíjense que siempre tenga problemas de flujo de cosas. Dice que nunca falte, wow, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo. Todavía dice, ni leproso, que la lepra en los tiempos bíblicos eso no se podía quitar. Solamente Dios podía hasta sanar la lepra, Dios. Ni quien ande con báculo. Fíjense, o sea, báculo quiere que ni que ande con muletas. O sea, que nunca falte personas que caminen, que anden con muletas. O que ahí lo que está diciendo es verdad. Que nunca falte un hombre, porque él está declarando la maldición, como le estaba diciendo, sobre la generación. Que padezcan de lepra, de flujo en su parte íntima. Que caminen con muletas, lo que le está diciendo, báculos son muletas. O que mueran a espada. O sea, que mueran, pues vejez prematura, que los maten a espada.
o que mendiguen comida, prácticamente lo que le estaban diciendo ellos. Cuando dice que también le falte el pan. Fíjense todas las maldiciones, muchas maldiciones aquí le lanzó. Terrible, terrible. Sobre él y su descendencia. Y estas maldiciones se cumplen, se ejecutan. Y más David, pues que era rey, en ese momento era rey de Judá. Y era un hombre de Dios, un hombre que estaba en autoridad. Y fíjense todas esas maldiciones que cayeron sobre ellos. Wow. Fuerte esto, es fuerte de verdad. Entonces vemos que David hizo esto, pero Dios nos manda ahora, hoy en día, que hagamos esto, jamás ni nunca. No hagan esto nunca. Nosotros no podemos maldecir a nadie. Que de nuestra boca siempre salga bendición. Siempre. Porque eso es lo que dice la Biblia. Bendecida quien nos maldice. Más bien, si el enemigo tiene hambre, nos dice que le demos de comer. Si tiene sed, que le demos de beber. Que nosotros venzamos el mal con el bien. Pero esto, no, que no lo hagamos. Entonces dice, Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba tras del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner. Y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía, había de morir Abner como muere un villano. Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligadas con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios, y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. O sea que él no iba a dejar, como quien dice, su ayuno. Iba a continuar su ayuno hasta el atardecer, después que ya se ocultara el sol. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Eso es la gracia del Señor, fíjense. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Eso es la gracia del Señor. Cuando Dios pone gracia en una persona, a todo el mundo que trata, a todo el mundo que conozca, le cae bien. Eso es la gracia de Dios. Y esa misma gracia tenemos que siempre estarle pidiendo al Señor, Señor, lléname de tu gracia. Voy a buscar trabajo, Padre, lléname de tu gracia. Que cuando me vea allí el quien van a entrevistar, Señor, que tu gracia esté conmigo. Voy a una reunión o algo importante, Señor, lléname de tu gracia, dame gracia ante esa gente. Dame gracia, Padre, ante aquellos, esta. Lléname de tu gracia, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido de rey el matar a Abner y de hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová del pago al que mal hace, conforme a su maldad. Bueno, ya con todas esas maldiciones, bueno, Padre amado. Entonces sabemos que Dios es un Dios misericordioso, pero también Dios es un Dios que también es fuego, fuego consumidor. Él es lento para reír y grande en misericordia y verdad. Entonces nosotros siempre tenemos que hacer las cosas alineadas a la palabra. Alineadas a la palabra. No lo que la gente hable, no lo que nos digan, no lo que crean, cómo son las cosas, no. Nuestro andar, nuestro conducir siempre tiene que estar alineado a la palabra. Siempre. ¿Para qué? Para agradarle al Padre. Para que le agrademos a nuestro Dios. Todas las cosas siempre deben estar alineadas a la palabra. Para que le agrademos a nuestro Dios. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, justa y verdadera. Padre, te pedimos esta tu palabra que produzca fruto en cada uno de nosotros a 100 por uno, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo.
Te pedimos que seas tú sellando esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.